Muy buenos días, soy el pastor Santiago. Qué bueno poder compartir en esta mañana. Estamos realizando este cierre de oración que hemos tenido como Casa Apostólica. Agradecemos a Dios porque sabemos que la oración del justo, la oración bajo el acuerdo, tiene poder. Y creemos que la agenda de Dios es muy amplia para esta casa. Hay muchas promesas de parte de Dios en lo cual están en funcionamiento y vamos bajo el cumplimiento de esas promesas. Es importante saber de que nuestra fe se está desarrollando de una manera sobrenatural en este tiempo, donde las diferentes etapas en las cuales nos toca atravesar, nos toca vivir, provoca que nuestra fe y nuestra confianza en Dios sea mucho mayor. Creemos que vamos en aumento, que el potencial de que Dios ya ha depositado sobre nuestras vidas, en nuestro hogar, es un potencial en lo cual crece y avanza ante todo momento difícil en lo cual podamos estar atravesando. Hay un despertar de la gracia de Dios de una manera sobrenatural. Sabemos que la gracia de Dios nos permite vivir una vida nueva. Nos arranca, nos quita de la condenación para que nosotros podamos disfrutar una nueva vida. El cristiano que no disfruta de la gracia es aquel cristiano en lo cual poco a poco su fe se va debilitando. Su fe poco a poco va decayendo, pero cuando comenzamos a operar bajo el poder de la gracia, vemos que nuestra fe nuevamente comienza a fluir, que la esperanza nuevamente comienza a resurgir de nuestro interior. Por eso vemos que aunque la Escritura nos habla en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, que aunque abundó el pecado, sobreabundó también la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite disfrutar de muchas promesas que tenemos como hijo. La gracia de Dios nos permite disfrutar de las promesas de Dios hacia nuestra vida, hacia nuestras generaciones. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, dice: y dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del aveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Un llamado de parte de Dios en lo cual estaba marcando la historia del pueblo de Israel. Dios llamando a Israel a la libertad. Dios llamándolo a un lugar de promesa, a una tierra en la cual fluye leche y miel. Uno de los términos libertad o libertad en hebreo es natsal, que encierra también una connotación de arrebatar. Dios arrebata al pueblo, lo saca de la esclavitud para poder llevarlo a una tierra en la cual había abundancia, una tierra de promesas. Es la tierra en la cual Dios había prometido al pueblo de Dios, pero que para llegar a esa promesa ellos tenían que transicionar, tenían que pasar por la liberación. Por eso Moisés comienza a decir: pero ¿cómo yo me voy a presentar delante de Faraón? Había condenación sobre su vida, había un pasado que lo condenaba, venía de matar a una persona, tenía un pasado oscuro, pero Dios le comenzó a cambiar la historia a Moisés. Dios comenzó a quitar la condenación de su vida, todo aquello que estaba operando en su interior, y de saber de que Dios lo estaba llamando en ese tiempo para ser un hombre que iba a libertar. Como iglesia de Dios, como casa apostólica, la voz de la iglesia es una voz latente
potente en este tiempo, la voz de la manifestación de los hijos de Dios para poder operar en el don de justicia, para declarar lo que Dios quiere que en este tiempo se declare, para que conforme a tu palabra y a mi palabra pueda ser hecho. No hay nada que pueda detener el poder de Dios en este tiempo. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad nos hará libre. Cuando comenzamos a caminar en esta libertad, hay una condenación que comienza a ser quitado de nuestro alrededor. Ya no vivo de mi pasado, sino que tengo un futuro y un presente glorioso de parte del Espíritu. Yo no puedo vivir mi presente siguiendo la misma línea de mi pasado, porque estoy viviendo bajo una condenación. Y el cristiano que vive bajo una condenación es un cristiano que no puede disfrutar de la gracia, no puede darse cuenta del inmenso amor de que Dios tiene hacia nuestras vidas. Cuando uno comienza a caminar esta vida nueva que dice el apóstol, una vida que está llena de esperanza, una vida en la cual nosotros comenzamos a transicionar desde el día en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde el día en que le damos la oportunidad a Dios para que pueda gobernar nuestras vidas, todas las cosas comienzan a cambiar. Moisés tenía que comenzar a llevar al pueblo a la libertad. Dios nos ha llamado para llevar a la libertad a la familia. Dios nos ha llamado para llevar a libertad a los pueblos, a las provincias, a las naciones, bajo el poder del Espíritu que nos es otorgado. Moisés comenzó a conocer a Dios como el libertador, como aquel de que había prometido una promesa, pero también era poderoso para que esa promesa pueda llevarse a cabo. Todo se basa en el poder de que opera en nuestro interior. Cuando Moisés comienza a ver a Dios como aquel Dios supremo, como aquel Dios que lo estaba llamando, lo estaba arrancando de la esclavitud, lo estaba desarraigando de ese lugar para conducirlo a un lugar de esperanza, a un lugar de sueños cumplidos, de promesas cumplidas de parte de Dios. La promesa lo esperaba en ese lugar de deleite de que Dios le estaba hablando a Moisés. Pero para salir de la condenación, para salir de ese lugar de esclavitud, también hubo un faraón que se levantó para no dejar ir al pueblo de Dios. Hubieron momentos donde el pueblo dijo, mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. La condenación los llevaba nuevamente sus pensamientos a la cautividad. Pero si en ese lugar donde estábamos realmente estábamos bien, y Dios lo que estaba provocando es que su mente sea libre. Porque cuando un cristiano comienza a obtener una libertad en su mente, una mente libre es una mente que comienza a soltar palabras de vida. Una mente que es liberada comienza a hablar el lenguaje de parte de Dios. Las cosas comienzan a ser distintas. Podemos estar en el mismo hogar, pero el ambiente del hogar comienza a cambiar. Podemos tener el mismo vehículo, el mismo ingreso financiero, pero lo que comienza a cambiar es el ambiente que rodea el hogar y que rodea a la familia. Cuando antes había pleito, ahora el Espíritu, por medio de una palabra que Él comienza, que tú puedas declarar, el pleito comienza a ir. El hogar comienza a ser diferente. Ese ambiente se convierte en un ambiente en lo cual comenzás a creer a Dios y entendés de que tu casa está puesta al servicio de Dios, de que Dios te llamó para que vos puedas reinar y para que comiences a operar en los dones del Espíritu, porque cuando uno comienza a operar en el llamado de parte de Dios es cuando comenzamos a experimentar la riqueza que Dios ha preparado para nuestras vidas. El dolor comienza a ser quitado, la tristeza comienza a desarraigarse, porque la tristeza ni el dolor está entendiendo de que no tiene lugar en tu corazón, porque hay un gozo que es el gozo de Cristo, que es mayor que el dolor, que es mayor que la depresión y te hace libre, libre, libre para que puedas caminar en la promesa de Dios y no mires el pasado, sino que puedas mirar un presente y un futuro de gloria que te espera para que tú y tu familia puedan transicionar bajo el poder del Espíritu. Tu altar no será ese altar de dolor, no será ese altar del llanto,
No será ese altar en lo cual de lágrima, sino que será ese altar en lo cual el fuego del Espíritu pueda arder con mayor intensidad, donde será ese altar donde vas a oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que tienes que declarar en este tiempo? ¿Qué es lo que tienes que establecer por medio de la palabra de Dios? Porque en tu interior hay un río de palabra que se tiene que liberar. El cristiano que vive bajo la condenación es un cristiano que la fe, como decía al principio, se le comienza a debilitarse. Comienza a ser un cristiano que comienza a enfriarse espiritualmente, comienza a perder una sensibilidad porque se está apartando del propósito de Dios. Pero cuando él entiende de que hay un abogado que defiende su causa y que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario para liberarlo y que él por medio de su sangre cubrió nuestros pecados, comenzamos a obtener una liberación en nuestra mente. Y comenzamos a captar la voz del Espíritu, que la voz del Espíritu nos está llamando con mayor intensidad en este tiempo difícil de que podemos vivir. Sobre la iglesia hay un resplandor de la gloria de Dios para manifestar los diseños del Espíritu. Por eso es que la agenda de Dios para esta casa es una agenda muy amplia, es una agenda en la cual no se puede detener por los tiempos, sino que la palabra hace que por medio de la promesa de Dios impulse a la iglesia a meternos en lugares de desafío, a soltar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que comienza a provocar los cambios. Vas a entrar en un ambiente de salud divina en este tiempo, un ambiente de una economía sana, de un hogar y de relaciones restauradas por medio de parte de Dios, porque eso es lo que Dios estaba provocando sobre el pueblo de Israel, que ellos comenzaran a conocer la libertad. Dice que Dios miró la angustia del pueblo. Dios sabía la angustia que estaban pasando, sabía el momento de aflicción, pero en la agenda de Dios era el día de la libertad, el día de la liberación, el día en lo cual de justicia, de declarar la verdad, de declarar una palabra que comienza a fortalecer el pueblo, que fortalezca el corazón del pueblo, de saber de que el tiempo se había terminado y que Dios lo estaba llevando a un lugar glorioso, un lugar donde ellos iban a comenzar a deleitar las promesas de Dios. No iba a ser fácil, pero bajo la promesa hay una fuerza interna que comienza a operar. No te detengas, no te detengas. Avanza al propósito de Dios. Muchas veces el pueblo estaba mirando el pasado, mirando hacia atrás, pero algo lo impulsaba. Avanza, avanza, avanza. Hay un ejército que lo está persiguiendo y ellos tenían que avanzar. Y la iglesia está teniendo pasos firmes, pasos que son establecidos por la palabra para desatar lo que Dios en este tiempo quiere que se desaten sobre las naciones. Porque el mundo entero va a conocer la manifestación de los hijos de Dios. Tu casa, tu hogar no es cualquier hogar. Es un hogar bendito por Dios. Es un hogar donde las promesas de Dios comienzan a fluir. No es cualquier hogar, sino un hogar que fue elegido por Dios para manifestar los dones del Espíritu. Los milagros van a acontecer en tu hogar. Los milagros tanto de salud, financiero. Tal vez personas van a comenzar a llamarte y vas a soltar una palabra y un milagro va a suceder. Porque en tu interior está operando un don de sanidad. En tu interior está fluyendo un don en lo cual de prosperidad para que vos puedas fluir en la prosperidad de Dios. Mire, cuando la nación entera pasa por momentos críticos financieros, tú tienes que creer de que en tu casa, tu finanza, tu economía está resguardada por Dios. De que tu familia está cuidada por Dios, de que en tu hogar hay un manto de salud divino. Tienes que creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son para todos los tiempos, momentos de alegría, pero también momentos de tristeza, momentos donde una nación está en su mayor esplendor, pero también donde una nación está pasando por un momento de crisis. La palabra no la detiene en los tiempos, sino que la palabra hace el efecto por lo cual Dios envió la palabra. Por eso la condenación está siendo quitada de tu entorno. Tú no puedes vivir bajo la condenación, sino que tienes que saber de que Dios ya te hizo libre y vive bajo esa libertad. Por eso conoceremos la verdad
y la verdad nos hará libre. Si yo vivo en condenación, no puedo provocar la manifestación de una palabra. Vivir en esa libertad. Por eso vamos a declarar en esta mañana, ahí en tu hogar, donde tú estás con tu familia, puedas declarar: soy libre de toda condenación. Cristo pagó el precio por mi vida en la cruz. No soy esclavo, sino hijo, y como hijo tengo una herencia que es rica en fe, en amor y en salud. Soy un hijo bendito por Dios y voy a funcionar en el llamado de Dios. Mi altar de intimidad no será un altar de culpa, de dolor, sino un altar donde el fuego del Espíritu descienda. Donde voy a funcionar en el don de justicia en este tiempo, porque creemos en la palabra de Dios. Mire, usted está siendo libre de la condenación. Hay cosas que se están liberando para su hogar porque estamos creyendo en este tiempo glorioso. Mire, estamos por entrar al mes de agosto y usted va a vivir una palabra de parte de Dios que Dios ha prometido sobre su hogar. Hay algo en lo cual va a comenzar a cambiar en su entorno porque estamos creyendo que la palabra de Dios está provocando el hacer en nuestras vidas. Por eso vamos a compartir en este momento también lo que va a ser la Santa Cena, para cerrar este momento que hemos tenido de oración, porque creemos que las respuestas de Dios se liberan sobre nuestras vidas.